Buenas tardes, les saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y como cada tarde expresamos un agradecimiento a Dios porque la verdad es que cada minuto de vida que tenemos se lo debemos absolutamente a Dios, completamente a Dios. Nosotros, por más esfuerzo que podamos hacer, no podemos añadir un minuto de vida a nuestra existencia y solamente la gracia de Dios, solamente su misericordia es la que nos permite la respiración, el soplo de vida y una nueva oportunidad para disfrutar de su vida y para pedir siempre una nueva oportunidad de perdón, de gracia a nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado leyendo el Evangelio según San Mateo para los que nos escuchan por primera ocasión, y para el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo 8, que es el que iniciamos ayer, y vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 12. Leeremos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que a la letra dice así. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Estos versículos que leemos cada día son impresionantes porque, como decimos, pues es un día un consejo suave, es otro día una amonestación y es otro día una lección así a la cara. Y digo una lección a la cara porque estos textos, estos versículos que acabamos de leer, nos dan lecciones de vida en todos los sentidos y a todos nosotros. Yo, como siempre digo, al menos trato de sentirme reflejada en la persona que necesita cada día subir un peldaño más de nivel. Necesita cada día hacer una introspección o una autocrítica de cómo actúo, de cómo me relaciono o cómo vivo esta relación, esta vivencia con Dios. Y leemos estos versículos y vemos a Jesús entrando a una ciudad con mucha gente que le sigue. De nueva cuenta, recuerden que ayer nosotros leímos unos versículos donde había un leproso que se encuentra con Jesús mientras él está predicando y hay mucha gente siguiéndole. Es importante que notemos siempre ese detalle, cantidad de gente siguiendo a Jesús. Y en esta ocasión, cuando Jesús entra a la ciudad, entonces llega a la ciudad un centurión de los soldados romanos. Y para quien a lo mejor necesite esta información, voy a comentarla, aunque para otros pueda ser muy básica. Una legión de soldados estaba compuesta por 6,000 soldados. Una centuria estaba compuesta por 100 soldados, es decir, que la legión se dividía en 60 batallones, vamos a decir, cada batallón de 100 soldados. Y entonces, como eran 60 batallones y el grupo o el batallón estaba compuesto por 100 soldados,
quien estuviera a cargo de esos 100 soldados, que se considera los 100 una centuria, entonces ese era un centurión. Es decir, un centurión romano estaba a la cabeza o a la responsabilidad o a cargo de 100 soldados romanos. Eso significaba que un centurión era una persona importante en esta estructura militar, porque del centurión dependía la actitud, la formación, el comportamiento de todo este campamento, de todo este batallón de soldados. Es decir, él se encargaba de mantener el equilibrio emocional y militar de los soldados a su cargo. Así que para el Imperio Romano, un centurión era una persona importante. Y en este pasaje que nosotros estamos leyendo, nos encontramos con una actitud de este centurión admirable. Admirable porque está yendo a buscar a Jesús hasta donde Jesús está, no por su mamá, no por su esposa, no por sus hijos, no por un familiar. Está yendo a buscar a Jesús porque está paralítico, gravemente enfermo, un criado suyo. Y para mí es admirable, no sé para ustedes, pero de repente nosotros presumimos de tanta justicia, de tanta bondad, pero yo creo que estaríamos como en deuda con esta actitud. Yo no creo que fácilmente una persona de nosotros que tiene a cargo, que tuviera a cargo cantidad de personas a su servicio, no a cargo, a su servicio, y que un esclavo, porque un criado era un esclavo, que si nosotros hacemos esta relación con lo que la historia dice, pues un esclavo era un instrumento de trabajo, que cuando esta persona tenía una mayoría de edad o estaba en una condición ya de inutilidad, el dueño de este esclavo tenía toda la libertad, sin que se le contara como injusto, de deshacerse de este esclavo. Podría ser dejarlo morir a la intemperie, podría ser incluso quitarle la vida, porque venderlo ya no podía. Un esclavo para que otra persona lo comprara, para que otra persona se convirtiera en su amo, tenía que ser un esclavo que todavía pudiera brindarle servicio a quien lo comprara. Entonces, no hay posibilidad de que un esclavo gravemente enfermo tenga oportunidad de que lo redima, por llamarlo así, entre comillas, otra persona y que se convierta en su amo. Entonces, este centurión, con todas las ocupaciones que pudo haber tenido como centurión, con todas las responsabilidades que él pudo haber tenido, sin embargo, va a buscar la solución a la situación de su esclavo y va a buscar a Jesús hasta donde Jesús está, y entonces le habla de su criado y le dice que está gravemente enfermo, que si por favor lo puede sanar. Creo que ese fue un detonante o parte del detalle que Jesús tomó en cuenta para que inmediatamente, sin más preguntas, si notamos nosotros, sin ni una pregunta más, le dice: iré y lo sanaré. Pero todavía el centurión hace otro acto admirable y entonces le dice: es que yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Es decir, a veces por alguna responsabilidad así de cierto nivel, por algún nivel económico que alguien pueda tener, para no decir que nosotros tengamos, por algún espacio que nos ponga en un lugar de respeto, en una responsabilidad de reconocimiento, ya nos sentiríamos con cierto derecho para poder acercarnos a Jesús y decirle que vaya a la casa, sino que solo le dice: mi criado está enfermo y quiero pedirte que por favor lo sane. Y Jesús, cuando le dice que va a ir a su casa, le dice: no, yo no soy digno. Y yo, que tengo conocimiento de que una persona que tiene poder puede dar órdenes y se cumplen, porque yo tengo personas bajo mi autoridad y estas se cumplen. Y esto que estoy hablando de personas físicas, tú tienes el poder para dar una orden espiritual, y el espíritu de enfermedad que atormenta a mi criado va a irse, porque va a respetar tu autoridad.
Así que solo haz esto y no es necesario que te muevas. Yo confío, yo tengo fe que tú haces eso y ocurre el milagro. Y Jesús se maravilla y le dice, y dice a todos los que le siguen, a todos los que están ahí y que han andado dando vueltas y solo como diríamos, haciendo el bulto. No he hallado tanta fe ni siquiera en Israel. ¿Y por qué dice ni siquiera en Israel? Porque recordemos que Israel es el pueblo escogido, a quien se les prometió un Mesías y en medio de quienes él anda caminando. Pero ni toda esta gente que conocía el Antiguo Testamento y que conocían todas las profecías dichas acerca de Jesús, le habían creído de tal magnitud como lo hizo este centurión gentil. Y por eso es que Jesús va a decirles a ellos, además, en aquel momento va a aparecer gente de oriente y de occidente. Y a quienes vino este evangelio, a quienes vino esta oportunidad, a quienes les ha sido prometido, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes porque han sido duros de servir, porque no han creído. Este hombre que a quien no se le prometió nada, ha creído que yo tengo el poder de mi Padre, que yo soy el Dios encarnado. Y por eso ha venido con esa actitud de fe y ha reconocido que yo puedo dar la palabra y el milagro va a ocurrir. Y las personas que andaban ahí cerca de él probablemente no habían alcanzado ese nivel de fe. Y Jesús está dejando claro aquí y nos está dejando como lecciones de vida a nosotros, que Jesús no se maravilla con la apariencia. No importaba que era un centurión. Jesús no está hablando aquí del poder político ni del nivel económico. Y no les dijo a las personas, este hombre es tal y tal y tal y tiene tal responsabilidad en el Imperio Romano, sino que les dijo, este hombre tiene fe. Y para Jesús lo que contaba era la fe. Y en este momento, en nuestros tiempos, lo que cuenta y lo que necesitamos nosotros es desarrollar esa cercanía con Dios a través de la fe. Ese reconocimiento absoluto a su poder a través de la fe. Porque de lo contrario, tendremos que escuchar estas palabras. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y para los hijos del reino serán echados y los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que si no nos ponemos alerta a desarrollar esta cercanía con Dios y actuar en consecuencia de ello, nos podemos llevar la sorpresa de que andemos solamente de visita, andemos solamente de pasarela, andemos solamente haciendo el bulto, y tengo que decirlo así como está dicho en el texto, y tendremos que ver como personas que creemos que no tienen oportunidad, Dios tenga misericordia de ellos. Si estas personas que nosotros creemos que no tienen oportunidad le reconocen su poder y se acercan a Dios en fe, nosotros vamos a ver cómo ellos pasan a cenar, a recibir la bendición, a ser parte de este reino. Y nosotros nos podremos quedar tal vez en la arrogancia, nos podremos quedar tal vez en la frialdad, en la indiferencia y creer que todo lo tenemos a nuestro servicio por alguna condición, por algún puesto religioso, por algún nombramiento que tengamos. Pero yo creo que tenemos la oportunidad todavía que Dios nos da mientras tenemos vida para hacer esas reflexiones necesarias y que podamos hacer los cambios que tengamos que hacer para que disfrutemos de la bendición que Dios tiene prometida. De nueva cuenta, les espero mañana y por favor traten de compartir estas reflexiones que hacemos con otras personas que ustedes sientan en su corazón que les haría bien ser parte de este grupo que estamos leyendo la palabra de Dios. Dios les bendiga.